Entonces, cuando pensamos un poco de las características particulares de estos modelos, yo creo que hay algunas características que de alguna forma son comunes. La primera es que el tamaño tiende a ser bastante reducido. Si hemos visto centros de distribución que pueden estar arriba de los 8.000, 10.000 metros, en este caso particular, pueden ser tan pequeños como 1.500 metros cuadrados. Las locaciones pueden ir variando de estar bastante céntricos para bajar el tiempo de la última milla o a veces un poco más alejados para bajar el costo de real estate. Luego, algo que es bastante importante es también la interacción con cliente, que ninguno de estos puntos, sea el micro fulfillment o los dark store, no tiene una interacción directa con el cliente. O sea, que el cliente interactúa con la empresa de forma online, cae el pedido, pero estos centros de distribución no tienen un contacto directo con el cliente. Y lo último, y esto es bien importante, y es una de las características que vamos a hablar durante toda esta charla, es que la tecnología es bien relevante y es muy difícil implementar cualquiera de estos modelos si es que no se tiene algún tipo de tecnología que funcione como enabler. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal que se estaba persiguiendo cuando se implementaron estos modelos? Vamos a mencionar una gran variedad de variables, pero la verdad es que cuando uno piensa en el centro y cuál es la razón de ser, es la satisfacción del cliente. Entonces, estos modelos muchas veces permiten la velocidad y voy a llegar al extremo, por ejemplo, de lo que se conoce como el quick e-commerce, algo que tengo bastante experiencia, que el quick commerce, por ejemplo, surgió para entregar en tan solo 15 minutos. Entonces se hacía o se apuntaba a la velocidad, por eso iba directo a la satisfacción del cliente. También la flexibilidad de que si, por ejemplo, teníamos un día en particular que la demanda era bastante alta y había que cambiar totalmente el assortment de la tienda, se podía hacer. Y al tener metros pequeños, con menos personal y con procesos bastante robustos, esta flexibilidad se permitía. Luego también se buscaba a veces la sustentabilidad, que acá lo que se decía era que como se bajaban los kilómetros de la última milla, también iba a haber un ahorro y un énfasis en todo lo que es la sustentabilidad del planeta. Y muchas veces también se hablaba del costo, por ejemplo, en el caso del Dark Store, como les decía, no siempre estaba en locaciones céntricas y podía ir al extremo que a mí me ha pasado cuando trabajamos en Joker, que estaban en estacionamientos o en el subsuelo de estacionamientos para poder bajar el costo. Lo primero es que para tener este tipo de modelos hay que tener un volumen significativo. ¿Y por qué un volumen significativo? Y nuevamente voy a poner el ejemplo del Dark Store. Algo que vemos es que el Dark Store, como les decía, ahorraba en el costo del real estate. Pero algo que deja de lado es todo el marketing. Y acá lo que me refiero es que muchas veces tener una tienda física, un supermercado con nuestra marca, es una herramienta de marketing muy poderosa. Que cuando uno tiene un dark store que no tiene acceso a la calle, que nadie puede ver, perdemos esa variable y hay que invertir en este marketing. Entonces, sin un volumen significativo, hay que hacer una inversión muy fuerte en marketing que no cualquier empresa puede hacer. Lo segundo es que uno tiene que tener bien dominado la solución de última milla, que esto es básicamente cuáles son los repartidores y cuál es ese proceso, que a veces una empresa chica es difícil que lo pueda desarrollar por el lado de la tecnología y también porque a veces implica trabajar con terceras partes que muchas veces no cumplen, por lo cual si no se tienen procesos muy rigurosos, se vuelve muy complejo. Entonces, las conclusiones de esta charla y para iniciar el diálogo que tenemos de lo que hemos hablado es, lo primero es que estos modelos claramente han partido para mejorar la experiencia de los clientes y tiene que ver que empresas como Amazon han cambiado la expectativa que tiene el cliente. Si el cliente antes estaba dispuesto a esperar 5 días, hoy en día 16. tienen el mismo día, 15 minutos y por eso la experiencia está en el centro. Lo segundo es que es muy importante es de que hay ciertos habilitadores que se necesitan tener para desarrollar estos modelos, como el talento, la tecnología y los procesos. Estos modelos son de alta complejidad, no son para cualquiera. Es un desafío muy grande poder lanzarlos para empresas pequeñas o de tamaño mediano. Y aún así, empresas más pequeñas y tamaño mediano pueden apalancar estos beneficios utilizando las empresas más grandes, por ejemplo, el famoso Fulfill by Amazon, que esto lo que permite es que se pueda ofrecer una mejor experiencia para nuestros clientes, pero claramente tiene un trade-off importante de los economics, porque todas estas empresas sacan una parte del margen. Y Ciertos países han impuesto restricciones a la instalación precisamente de las dark stores en países como Francia, en Ámsterdam y en España.
Quizá estas prohibiciones son más bien del lado regulatorio, de aprovechamiento de espacios o cómo se clasifican estos establecimientos. Nicolás, ¿nos ayudarías a entender por qué está pasando eso y si ves que esto también podría pasar en México y si es así, pues qué se podría hacer al respecto? Y respecto de Latinoamérica y México en particular, yo sinceramente no veo tanto que pase porque creo que todo lo que es el quick e-commerce o los Rapis del mundo, los corner shop, son una fuente muy importante de trabajo. Y yo creo que la verdad que los gobiernos tienden a priorizar también bastante eso. O sea, la verdad es que no lo veo como un escenario que empiecen a limitar. A nosotros nunca nos pasó en ningún lado de Latinoamérica, Aquí sinceramente. arriba. ¿Cuál es la tendencia en logística primaria y cómo se enlaza con la logística de retail? Entonces, tenemos por un lado la logística que se realiza en estos almacenes de alta densidad y por otro lado la Sí. logística de los minoristas. Esto es que no necesariamente entrega rápido tiene que ver con poner dark stores. Por eso yo a veces mismo en la presentación, tanto énfasis en procesos robustos. Porque mismo para mí la tecnología es súper necesaria, pero muchas veces la tecnología lo que hace es crear una especie de algoritmo a un proceso que funciona. Entonces, si yo hoy no tengo un proceso que funciona y de repente tengo 70 tiendas, sinceramente, tal vez lo más inteligente tal vez es concentrar un poco, asegurar que los procesos funcionen y de ahí te vas a volver a expandir. Pero por eso, muchas veces, y les sorprendería que en retail hay también tendencias a veces de irse más chico, consolidar, tener un centro muy grande con muchísima tecnología. Cuando digo muchísima tecnología, es el piqueo lo hacen todo por código, cuando están llegando las órdenes le dice un algoritmo cómo tienen que ir priorizándolo, tienen flags, si es prioridad alta, prioridad baja, si puede esperar, o sea, tienen procesos muy robustos. Para lograr entregar en 15 minutos, el tiempo de piqueo tiene que ser extremadamente reducido. Entonces, ¿cómo se logra que eso sea extremadamente reducido? Algún tipo de tecnología tenés que tener que te diga dónde está el producto. Y no solo estoy hablando de un WMS. Nosotros, por ejemplo, teníamos una tecnología customizada por nosotros que nos decía, basado en una gran cantidad de variables, qué producto tenía que piquearse primero. Entonces, esta vez nos decía, vayan y primero piquen la coca, dejen el helado para el final, y mismo todos nuestros pasillos estaban optimizados para que el piqueo sea bastante corto. Si, por ejemplo, no sé, botana sale mucho y alcohol sale mucho, lo teníamos adelante. Pero por eso lo que les insisto, que fíjense que igual eso es casi un proceso que no necesariamente requiere a veces tecnología, ¿no? Saber que algo tiene que estar adelante. Por eso hablo de procesos robustos. Y ahora vamos a... Nico, la resistencia al cambio ganó. No, solo porque no tenemos música, o sea, ya sabes que podamos musicalizar este momento. Gracias, Il. Sí. Resistencia al cambio, 30%. Ese es el mayor obstáculo que ha encontrado nuestra audiencia. Y después parece que se pusieron de acuerdo porque todos los demás llevan 15, 15, 15. La falta de capital para invertir, el convencer a los directivos y el desconocimiento operativo de la tecnología. Pero Otro de los bloqueos que veo en general es la tecnología. Que la gente sí escucha la tecnología o escucha ahora, no sé, ChatGPT, Machine Learning, y dicen, se me tengo que traer ingenieros de la NASA para hacer esto. Y a la gente sí, lo ve como, como algo muy challenging. Pero una de las razones también, para mí, reales, cuando uno ya pasa por todos estos pasos, es también el tema de la inversión, que eso es importante. La falta de capital, que es que la empresa no tenga capital, pero a veces también, sinceramente, que no se paga, sobre todo en Latinoamérica, hacer este tipo de proyectos que, sobre todo lo que hablo cuando tengan muchísima automatización. Obviamente tener una tecnología como una app sí es muy barato y hay muchas herramientas que uno puede hacer leverage. Pero hay muchas que no es rentable. Perfecto. Bueno, Enrique Toledo pregunta, ¿cómo fomentas ese mindset tecnológico en tu equipo para que se facilite la adopción de tecnologías? Mira, yo creo que lo primero es, y que sirve mucho, les voy a decir también como pasos, pero conectando a todo lo que venimos hablando también del cambio de cultura, es bastante relevante de alguna forma tener, como decíamos, un embajador o alguien que tenga una visión, porque lo que se van a dar cuenta es, necesitamos que el equipo vaya atrás de una persona y que una persona sea tan ambiciosa que genere una aspiración tan grande para el equipo que todos tengan las ganas de meterse de lleno y entender los problemas. Habiendo dicho eso, sí es bastante importante todo lo que es el entrenamiento del equipo, explicándoles
por qué estamos haciendo esto, cuáles son las ventajas, y en mi experiencia, que las soluciones de tecnología que se construyan no son solo pensadas en el cliente, pero también son pensadas en los procesos internos. Y por ejemplo, cuando uno maneja un centro de distribución, es bien importante tratar de simplificar y hacer lo más fácil posible para el personal que está dentro los procesos. O sea, es muy común que la tecnología tenga un componente visual bastante fuerte, que sean casi pasos que un niño chiquito podría seguir. Entonces, son procesos bastante simples, es entrenamiento, y lo tercero que también diría es el tema de compartir y reconocer cuando se logran ciertos milestones, cuando estamos cumpliendo con las metas que teníamos, con los objetivos, ver sobre todo y compartir a la gente que está dentro el impacto que tiene el cliente. Eso es súper fuerte. Lo que quiero primero que se lleven es que efectivamente los dark stores y la automatización son tendencias que están surgiendo y están surgiendo con fuerzas, que generalmente están surgiendo sobre todo en empresas muy desarrolladas y en startups, que implementar este tipo de modelos no es algo fácil, requiere muchas veces esfuerzo externo, ayuda externa que desafíe los paradigmas, y que es muy difícil lograr ese tipo de cambios, excepto que se tenga ya de por sí un talento en la empresa, procesos robustos, y obviamente es muy necesario la tecnología, que se tenga una tecnología que permita que estos modelos realmente salgan a flote y que veamos las métricas para saber dónde están los desafíos.